Hola, voy a resolver en este video dos ejemplos del tema o de la práctica de propiedades coligativas. El primero es el ejercicio 9 que vamos a leer. Vamos a ver, nos dice cuál es la presión osmótica, basándola en tres unidades: atmósferas, milímetros de mercurio y metros de agua, y una disolución de urea que tiene una masa molar de 60 gramos por mol y contiene 0,300 gramos del compuesto en 50 mililitros de agua a 20 grados centígrados. Otro dato que nos dan es la densidad del mercurio a la misma temperatura, indicándonos que tiene un valor de 13,5462 gramos por mililitro. Procedemos entonces a resolver el ejercicio. Sabemos es que la presión osmótica que representamos por la letra, va a ser igual a N, R, T entre el volumen. ¿Ok? Que tenemos que la masa de soluto es de 0, gramos. Pero como tenemos la masa molar, recuerden que si dividimos la masa entre la masa molar obtenemos la cantidad de sustancia, es decir, 60 gramos más 1. Este resultado pues sería igual a los moles de urea que hay presente en la disolución. Como el volumen lo tenemos en litros, nos conviene usar el valor de R que está en litros. 0,825 atmósfera litros entre Kelvin mol. Esto lo multiplicamos por la temperatura, que es de 200 Kelvin, verá. 20 grados centígrados, 73. Esto lo dividimos entre el volumen, que nos da 50 mililitros. 50 mililitros por litro. Esto nos da un resultado que la presión osmótica en atmósferas pues va a tener un valor de 404 atmósferas. Veamos el resultado en atmósferas. Como también nos lo piden en otras unidades, pues vamos a calcularlo. Ahora antes veamos que es 4 atmósferas. Así que entonces para convertir esto a milímetros de mercurio, pues usamos el factor de 760 de mercurio en un valor 827,040 milímetros de la segunda respuesta, ahora expresando la presión osmótica. Y las últimas unidades que nos piden son en metros de agua. Y es importante recordar que cuando estamos hablando de un barómetro, ahora que es ese instrumento para medir la presión que utiliza una columna de un líquido, igualmente mercurio, la presión en el barómetro va a ser igual a ¿qué? A la densidad de líquido empleado por la altura de la columna de líquido, multiplicado por la aceleración de la gravedad. Entonces, si yo tengo un valor específico de presión, ¿verdad? Cualquier valor, eso va a ser igual a ¿qué? Bueno, si estoy usando mercurio, pues será igual a la densidad del mercurio por la altura de la columna de mercurio, multiplicado por la aceleración de la gravedad. Pero si yo usara cualquier otro líquido para medirla,
La presión que ejerce esa columna de líquido pues será igual a la densidad del líquido, que en este caso podría ser agua, por la altura de la columna de agua, dado por la aceleración de la gravedad. Vean que en esta igualdad que tenemos acá, simplificar eliminando la aceleración de la gravedad y despejar lo que en este caso nos interesa, que sería la altura de la columna de agua. La altura de la columna de agua que va a ser la densidad por la altura dividido entre la densidad del agua. Y ahora sí, entonces, el cálculo siguiente, ¿verdad? La densidad del mercurio nos dicen que 462 gramos. Multiplicamos por la altura de la columna de mercurio, que es el valor que acabamos de encontrar, 1827,40 milímetros de mercurio dividido entre la densidad del agua. Y aquí podemos suponer que es 1 gramo por milímetro. Pero vean que si lo dejamos así, el resultado va a estar en milímetros agua, por el factor de metro, ahí es. Y de esta manera podemos decir que la presión osmótica, que expresarla como la altura de la columna de agua, pues nos da un valor aquí de 24,749 metros de agua. Pues esta sería entonces la tercera forma de expresar el valor de la presión osmótica para este ejemplo particular. El siguiente ejemplo que quiero resolver es el número 11 de la práctica, que nos dice los siguientes datos de presión osmótica fueron obtenidos para una proteína disuelta en su punto isoeléctrico y a 278 Kelvin en un amortiguador de 18 moles por. Y nos aparece esta serie de datos, ¿verdad? Donde nos dan a cada concentración de proteína expresada en gramos por litros, cuál es la presión osmótica que es atribuible a la proteína expresada en kilopascales. Y nos piden calcular la masa molecular de la proteína. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que la presión osmótica igual a los moles por R por T dividido entre el volumen. En este caso lo voy a expresar de esta manera. Ese N entre V podríamos decir que es lo mismo que ¿qué? Que la masa R por T. Estamos dividiendo entre el volumen, pero ahora aquí vamos a dividir entre la masa molar del soluto. Y este W entre V podríamos es la concentración, por ejemplo, en gramos por litro, por R por T, dividido entre la masa molar del soluto. Y vean que entonces aquí podríamos decir que presión osmótica dividido entre la concentración va a ser igual a ¿qué? A R por T entre M. Y aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿verdad? Que un poco. Puedo hablar de un comportamiento ideal, ¿verdad? Que es el que uno supondría cómo deberían comportarse las sustancias, y un comportamiento real. Por ejemplo, graficáramos presión osmótica dividido entre la concentración como una función de la concentración. Idealmente, la presión osmótica, la concentración siempre debería ser, idealmente sería esta línea de color.
paralela, o sea, es una línea horizontal, y eso sería igual, o tiene que ser igual a lo que escribimos en la ecuación de aquí arriba, a R por T entre M. ¿Qué es lo que sucede? No idealmente, sino con las disoluciones reales. Bueno, que cuando va cambiando la concentración, como lo he explicado en otras ocasiones, ¿verdad? Conforme va aumentando la concentración, el comportamiento observado se desvía de lo que uno espera por las interacciones entre las partículas. Y esto lo que provoca es que este cociente presión osmótica entre concentración ya no presenta un único valor, sino que más bien presenta un comportamiento que se aproxima a una línea recta con pendiente positiva. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos para determinar con un alto grado de exactitud el caso de la masa molar absoluto, pidiendo una propiedad coligativa como es la presión osmótica? Pues aquí lo que habría que hacer es obtener esta serie de puntos que estamos mostrando acá y extrapolar el comportamiento de I entre C, extrapolarlo al caso de que la concentración tiende a cero. Y cuando la concentración tiende a cero, ese valor pi entre C va a ser igual a R tal como lo puedo ver aquí en el gráfico. ¿Verdad? Si uno hiciera el gráfico, es lo que va a obtener una línea recta que ajusta puntos y que el intercepto debería ser R por T entre M. Entonces, aquí lo que cabe es reacomodar la información que nos dan, por ejemplo, de esta manera. Y nuestra variable dependiente va a ser presión osmótica dividido entre la concentración y la variable independiente será la concentración. Nada más voy a hacerlo con dos casos, ¿verdad? El primer punto sería osmótica 0,211 dividido entre la concentración que es 7, y de concentración. El segundo punto, ¿cuál sería? 0,33 dividido entre la concentración de 18,18. Entonces hay que reconstruir la tabla, digámoslo así, para todos los puntos, haciendo exactamente esto. O sea, no los voy a poner aquí. Y siguen 3 puntos siguientes. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos una regresión lineal suponiendo que la ecuación sería, ya sabemos que la ecuación de una línea recta es y igual a bx más a, donde y, repito, el caso es c y x es c. Hay que hacer una regresión lineal con estos valores. Bueno, los resultados de la regresión lineal, haciéndolo en la calculadora, a, o sea, el intercepto va a ser igual a 0,028. Voy a poner todos los dígitos. 73, 79, 4, 5, 8, 2. La pendiente, 5, 0, 8, 8, 9. Por 10 a la menos 5. Y no se les olvide, siempre que hacemos una regresión lineal, aparte de esos dos valores, hay que reportar el valor del coeficiente, o sea, del R. En este caso, da 0,99, 0,6611. Esto lo que nos confirma, ¿verdad? Este valor de R, vean que es bastante cercano a 1, es que hay una buena correlación lineal entre los puntos que se aproximan a un comportamiento lineal y que hay un alto grado de confianza de utilizar los parámetros. De los parámetros, aquí realmente el que nos interesa es el intercepto de acá. Era el que habíamos dicho, acá arriba, el intercepto acá va a ser igual a R por T por M.
Aquí lo otro que hay que tener claro son las unidades que va a tener este valor, este intercepto. Vean que es un valor de pi entre c, o sea, presión osmótica entre concentración. Y la presión osmótica, vean que nos la estaban dando en kilopascales, o sea, pascales por 10 a la 3, y la concentración está en gramos por litro. Esto gramos litro a la menos 1. Es decir, que las unidades que va a tener este término serían kilopascales, litros, gramo a la menos, o 10 a la 3 pascales, litros, gramos a la menos. Bueno, teniendo eso presente, entonces ahora sí vamos a proceder a igualar este intercepto con R por T entre M. Intercepto tenemos que es 0,0287747, Siempre es necesario usarlos todos, pero yo aquí los vamos a dejarlo hasta acá. Pondríamos un 8. Miren, aquí sería las unidades, vamos a usar estas de acá, por 10 a la 3 pascales, litros, gramos a la menos 1. ¿Y eso qué es igual? A R por T entre la masa molar. R 0,8005 atmósfera, litros, 1 Kelvin a la, por la temperatura, que son 278 Kelvin, Kelvin con Kelvin a la menos. Y aquí hay que introducir un factor de conversión, porque vean que de este lado izquierdo tengo la presión en pascales y del lado derecho la tengo en atmósferas. Entonces voy a convertir las atmósferas en pascales. El factor de conversión es por cada atmósfera hay 101,325 pascales. Simplifican las atmósferas. Todo esto habría que dividirlo entre la masa molar de proteína. Entonces, nada más despejo M, paso lo que está a la izquierda a dividir y el resultado final me va a dar lo siguiente. 80.423,90 gramos por mol. Y esta sería la masa molar de la proteína.